¿Qué tal, compañeros y compañeras, amigas y amigos del mundo? Hoy quiero charlar, tal vez, eh, una larga charla con ustedes sobre la Escuela Normal Rural Mactumaxá y sobre el normalismo rural en general. Quien tiene el gusto de charlar sobre este tema hoy en los medios de comunicación, la prensa honesta, pero también la prensa mercenaria, la prensa amarillista. Quien les habla es egresado de la Normal Rural Mactumaxá en el largo periodo de 1984, ingresando para darle vida a la implementación de la licenciatura en educación primaria. Y egresé en 1992. En ese entonces, el internado era también del bachillerato. Egresábamos de la secundaria e ingresábamos directamente a Mactumaxá, una escuela que ha cobijado desde siempre a los hijos de campesinos pobres, de campesinos indígenas pobres e hijos de obreros. 1984-1992. 8 largos años. Y algunos se preguntarán por qué 8 años estuvimos internados en Mactumaxá en ese entonces. Y la respuesta es que desde siempre las normales rurales han sido incómodas al Estado, sobre todo al Estado neoliberal. Y bueno, siempre han estado en la mira de desaparecerlas y siempre ha tenido como enemigo los mismos de siempre, los de hoy, la prensa mercenaria, la clase política empresarial y el Estado mismo. Y ha sobrevivido gracias a su lucha, gracias a su resistencia. De eso quiero hablarles hoy, amigos y amigas de México y el mundo. Gracias por visibilizar nuestras luchas. Alcanzo casi 82,000 seguidores, incluyendo amigos, y eso para mí es una barbaridad. Quien les habla fue egresado de ella y fue líder estudiantil en su momento. Vivió las vicisitudes que se viven como normalista rural. Fui golpeado, descalabrado, encarcelado como estudiante, como líder estudiantil, en Puebla, en Acatlán, Puebla, después en Fresnillo, Zacatecas. Y como han sufrido hasta hoy la embestida del Estado los normalistas que hoy defienden y sobreviven. Para eso, en esta larga charla que trataré de contextualizar la lucha de las normales rurales, con documentos que por supuesto yo tengo una hemeroteca, no solamente de la lucha zapatista, donde hay documentos de la lucha zapatista, periódicos, sino también de la Normal Mactumaxá, desde ese entonces donde fui estudiante. Por ejemplo, ahí aparece Absalón Castellanos, los líderes de la sección 7 y nosotros como comité estudiantil. Pero no me la sé de memoria, la poesía más hermosa que hay sobre Mactumaxá. La sabía, pero son 34 años de egresado ya. Pero se las voy a leer, se las quiero leer, porque hay muchos que no la conocen. Y es de autor anónimo, y permítame ponerme los lentes, ya la vista está cansada. Y la lectura también afecta. La lectura es placentera, es necesaria. Dice así: Mactumaxá, manos profanas quieren truncar tu dialéctica existencia. Insidiosos cañones de ejércitos mezquinos, atrincherados detrás de la ignorancia, del odio pantanoso de intereses de clases, lanzan su abyecta carga
contra tu figura hecha de roble resistente, contra tu cuerpo de joven combatiente, que no lleva en su cabeza un acerado casco, sino un aura de tierra de origen campesino, que no tiene en la mano un fusil fratricida, sino en la mano limpia de un hermano atenazada por el dolor y por el hambre. Mactumaxá, fruto de noble árbol, los huesos campesinos formaron tu estructura, el sudor campesino es tu diario sustento y la sangre campesina te pinceló de rojo desde tu nacimiento. Tu vida significa vida de lucha en todo tiempo, alborada en lucha, existencia en lucha y muerte en lucha. ¿Y quién podrá cambiar este camino? Si naciste de la lucha y fue esa la herencia que recibiste, es natural que mueras luchando. Mactumaxá, la luz que derramaste al pueblo no fue en vano. Luz al obrero, luz al estudiante, luz al campesino, luz al maestro. Hoy quieren apagar las 11 estrellas de tu nombre, derrocar tu figura de roble, destrozar tu cabeza de tierra, mas tu naturaleza rebelde a la injusticia te obliga a defenderte, a levantar las 11 estrellas brillantes de tu nombre con la fuerza del pueblo, Mactumaxá. El pueblo que te dio vida y con él has caminado, hoy te defiende de la embestida neoliberal. Mactumaxá, manos profanas quieren truncar tu dialéctica existencia. Mactumaxá, tienes que vivir. Muy ad hoc, muy vigente, muy hermosa la poesía que retrata la lucha que ha tenido Mactumaxá, pero también las normales rurales. En todos los tiempos han sido incómodas, pero yo le puedo hablar. En 1988, Mactumaxá fue cerrada definitivamente, decía el gobierno de Absalón Castellanos Domínguez, un militar de los más sanguinarios y atroces que ha tenido esta tierra rica y pueblo pobre, esta tierra rebelde de Chiapas. Este periódico es de martes 14 de noviembre de 1989. Vean, definitivo, se cierra la Mactumaxá. En 1988, el gobierno suspendió los alimentos, reprimió a los alumnos y obligó a que la escuela fuese abandonada. Un sueño guajiro será en todo gobierno. Nadie abandonó la escuela pese a no tener alimentación. Nadie abandonó la escuela pese a la represión. Y ahí perdimos un año lectivo, recibiendo clases sin tener la validez del gobierno, por supuesto, pues lo había decretado su cierre. Pero Mactumaxá resistió como ha resistido siempre. En 1989, poco después de que se había dado oficializado su cierre, gracias a la lucha de campesinos, de obreros, de estudiantes, de maestros, el gobierno tuvo que recular. Y fue Patrocinos González, y hoy no encuentro el periódico, pero también lo tengo, que llegó a la escuela a reaperturar la escuela normal rural Mactumaxá. Después, en el 2003, estoy hablando grandes rasgos, la embestida ha sido siempre, año con año continuo. Llegó al poder un gobernador, supuestamente desde la izquierda, creo que era el PRD, si no me equivoco, si la memoria no me falla. Llegó al poder el sátrapa Pablo Salazar Mendiguchía. Por cierto, estuvo
preso, creo que 1 año, porque así se la gastan los políticos, por corrupción, por robarse el dinero del fideicomiso del STAM para damnificados por un huracán en Tapachula. Él con el argumento desde ahí ya, de que Matumaxá alentaba una pedagogía de la violencia. Este es un libelo que fue escrito por Pablo Salazar Mendiguchía. Intenta también clausurarlo, metió maquinaria pesada, encarceló a más de 100 estudiantes con padres de familia, destruyó los dormitorios. Y bueno, creyó que con eso Matumaxá terminaba y no pudo sepultar. En ese entonces ya Pavel era maestro rural y escribió y defendió, como siempre ha defendido la escuela. Escribí en la revista Proceso una carta abierta que titulé En peligro la normal rural Matumaxá. Y en ese tiempo no teníamos las redes sociales como ahora. Y por supuesto habría que utilizar los espacios que se nos brindaban. Y ahí di la versión del porqué de la lucha de los alumnos de Matumaxá. Le dolió tanto al gobierno que me responde en la siguiente revista semanal de Proceso. Le titula, respuestas del gobierno de Chiapas, y la firma, ¿dónde están mis lentes? La firma un tal, dice licenciado vamos a ver, no quiero errar. Del gobierno de Chiapas, la firma David Santiago Tobilla, coordinador de comunicación social del gobierno del estado de Chiapas en ese entonces. Es la respuesta a la carta que publiqué. Pero hoy, compañeros y compañeras, la Escuela Normal Matumaxá está también, es noticia en todas las redes sociales. Se le acusa de incurrir en lo que se le llama novatadas, que es el trabajo en exceso a alumnos, a aspirantes que han pasado el examen y están pronto a entrar a Matumaxá. Aquí hay que aclarar, compañeros, que la normal Matumaxá es para hijos de campesinos, para aquellos que de no existir la normal rural, porque ahora sale la prensa amarillista, la prensa mercenaria y algunos intelectualoides, maestros, intelectuales orgánicos del Estado, a decir que la normal rurales ya no tienen razón de ser. Debo decirles, compañeros y compañeras, que si las normales rurales no existieran, los hijos de campesinos no tuvieran posibilidad alguna de alcanzar una carrera profesional, los hijos de los obreros, el grueso de la sociedad. Porque seguimos viviendo en una sociedad eminentemente desigual, abismal, entre los ricos y los pobres, sin necesidad alguna de que haya en la entrada de las universidades un letrero que diga prohibido la entrada a los pobres. Estos no tienen acceso. Y no porque no tengan capacidad intelectual. Pero existe un proceso de exclusión ya institucionalizado que las clases populares alcanzan la primaria, algunos logran colarse a la secundaria, otros más a la preparatoria, pero solamente uno, si acaso, llega a la universidad.
por obvias razones. Yo, hijo de campesino, quiero estudiar medicina, o quiero estudiar para abogado o arquitectura. ¿Ustedes creen que yo voy a poder? ¿Cuánto vale estudiar una carrera de esas? Por ejemplo, si yo vivo en Ocosingo o en cualquier otro pueblo de Chiapas, la mayoría son pueblos indígenas, y necesito trasladarme a estudiar a la universidad de una ciudad, siendo hijo de campesino o hijo de obrero, ¿voy a tener para costear el hospedaje, la comida, el pasaje, los libros? No, porque la clase obrera y la clase campesina sobrevive con condiciones de miseria, porque la educación sigue siendo un privilegio en este país donde los hijos de campesinos y obreros solamente tienen como posibilidad de alcanzar una carrera profesional que es la de la docencia, las normales rurales. Entonces, mientras existan las grandes injusticias sociales, la brecha entre ricos y pobres, las normales rurales tendrán razones de ser. Porque ahora con el problema ese que supuestamente, porque no me consta, sucede en Mactumaxá, la prensa amarillista, la prensa mercenaria, quieren aprovechar y decir, hay que cerrar esa escuela total, ya las escuelas normales ya no tienen razón de ser, ya no se necesitan maestros, obvio, en un sistema neoliberal como el que vivimos. Los maestros son prescindibles, los indígenas son prescindibles, los pobres son prescindibles. En la escuela normal rural, donde yo ingresé, cuando yo estaba, compañeros y compañeras, no existían eso que se llaman novatadas, si es que existen. Los alumnos estábamos obligados a estudiar y a defender la normal, obvio. Si no se defiende con lucha, estas mueren por inanición. Entonces hay que combinar tres cosas: el trabajo intelectual, académico, el trabajo de campo en los módulos de producción, en ese entonces de pesca, la ganadería, el porcino, la milpa, y también habría que estudiar. Ahí, todas las noches se nos daba círculos de estudio. Pues sí, todo el mundo lo sabe. En las normales rurales se estudia a Marx, a Lenin, a Engels, al Che, a Trotsky. Pero también había talleres, compañeros. Existen talleres, porque eso sí me consta, de guitarra, de karate, de danza, de literatura, de pintura. Bueno, y ahí no solamente se lee a Marx, a Engels, a Lenin o al Che. Ahí también se lee a Gabriel García Márquez, a Benedetti, a Pavese, a Cortázar, a Gese, bueno, y a tantos y tantos autores. Por eso, podrán acusar de todo a un normalista rural, pero menos de ser mediocre. Y entonces, en ese entonces, los alumnos éramos autogestivos. Sabíamos que a las 5 de la mañana, como sigue pasando, 5:30, pasa en todos los pasillos de los dormitorios la banda de guerra. Una banda de guerra excepcional. Y ese paso está anunciando que los alumnos tienen que ya despertarse, tienen que asearse, cambiarse e irse a los módulos de trabajo, de producción a trabajar. Todos. En Mactumaxá, las grandes extensiones de tierra son enormes. Tiene canchas, tiene alberca, tiene gimnasio, tiene jardines hermosos.
Pero ahí el alumno sabe qué parte, qué porción de jardín tiene que asear. Y por eso la escuela está solo limpia, no necesitan que lo manden. Igual en el estudio, el alumno sabe que la educación, la cultura son herramientas para la emancipación. Recuerdo, yo entré después de salir de la secundaria, tal vez 15 años, adolescente tardío, 15, 16. Había en grandes letras a la entrada una consigna que decía: nos odian por nuestros ideales y nos desprecian por pobres. Seguías caminando y en la grande cancha, que hoy hay un gran domo, decía: camarada, tu salario se desprenderá de la clase trabajadora. Esfuérzate por sacarlo de su ignorancia y luchar por su liberación. Ahora, entrando ya en el terreno de lo que se dice de la novatada, es obvio que si un hijo de campesino va genuinamente hijo de campesino, sabe cómo se echa machete, sabe cómo se ordeña las vacas, sabe cómo se pisca el maíz, sabe cómo se siembra el maíz. O sea, sabe del trabajo, pues, de campesino. Es obvio que si entra el hijo de alguien que no es campesino y quiere burlar la condición esa para ser normalista rural, es obvio que no podrá hacer esos trabajos. Es obvio que se cansará, que se fatigará, porque el trabajo del campesino no es fácil. El campesino carga 80, 90 kilos de café o de maíz subiendo veredas, y atrás van los hijos, adolescentes y hasta niños, cargando café, cargando leña, cargando maíz. Eso es obvio. Pero entonces, si el que intenta ingresar a la escuela burlando la condición esa o burlando los estudios socioeconómicos porque tienen dinero y quieren estudiar en Mactumaxá, entonces mejor no lo hagan. La escuela es exclusivamente para hijos de campesinos, pobres e indígenas y obreros. Pero tampoco se vale, si es cierto de que hay una obligación excesiva para hacer trabajos exhaustos, tampoco se vale, pues. Porque si los dirigentes de hoy en las normales rurales hacen ese tipo de acciones, le están dando argumentos a los enemigos de siempre, a la prensa amarillista, a la prensa mercenaria, que los hay, con todo respeto a mis amigos periodistas. Yo fui vocero de la CENTE en el 2013, 2016, y hice centenares de amigos de la prensa honesta, chapaneca, del país y del extranjero. Por supuesto que hay prensa honesta. Por supuesto que hay periodistas que hacen investigaciones y que tienen dosis de ética y de valores. Pero por supuesto que hay prensa mercenaria, esa asalariada del poder. Y yo aquí en Chiapas conozco más de uno y he tenido algunas diferencias en el chat, y ustedes saben a quién me refiero. Entonces, si existen las novatadas como dicen que existen, hermanos normalistas, hay que desterrarlos ya para siempre, esas prácticas. Si en verdad existe, no les demos argumentos a los enemigos para que nos satanicen, para que nos estigmaticen. No, la lucha también es de inteligencia. Y entonces, en el contexto en que yo estudié, y fíjense hermanos en qué contexto, tuvimos en ese largo periodo de estudio 2 gobernadores de los históricamente más sanguinarios, más
represivos, que fue Absalón Castellanos y fue Patrocinio González. Y sin embargo, no hacíamos esas prácticas que hoy, de la que acusan hoy a Mactumaxá. No me consta, no me consta. Pero reitero, también sé que podría haber algo de cierto, pero lo que magnifica la prensa mercenaria ya tiene otros intereses. Quieren aprovechar y decir que se cierre Mactumaxá, que no hay razón de ser. Hasta unos maestros, o maestra, mejor dicho, escribió un pseudo artículo ahí, plagado de amarillismo, y haciendo suyo el discurso de la derecha y de los enemigos de la educación pública. Entonces, reitero, la lucha hay que ser de inteligencia. Lo he dicho yo desde mi militancia y parte de la dirigencia de la CENTE. La lucha, compañeros, por el normalismo rural tiene que darse, pero no le demos argumento al Estado y a los enemigos. Quiero decirles, compañeros, ¿qué tanto? Y esto es un secreto a voces. El Estado infiltra, como lo dicen a Ayotzinapa. Tenía su halcón que desde adentro decía qué se iba a hacer, qué no se iba a hacer, quién es el... O sea, eso pues sería ingenuo o estúpido pensar que no lo siga haciendo. Que no haya infiltrados dentro de Mactumaxá que alenten un tipo de práctica, un tipo de acción que ponga en riesgo la vida misma de la normal. Y hay que tener mucho ojo ahí, compañeros, y muy abusados, porque la historia nos ha enseñado que para que el Estado infiltre, el infiltrado se camufla como el más revolucionario. Hay un ejemplo clarísimo en la lucha guerrillera de Centroamérica, en El Salvador. El poeta Roque Dalton. El poeta Roque Dalton lo asesinaron sus propios compañeros del Comité Clandestino de Liberación Nacional. Y lo mataron aquellos que se ostentaban como los más teóricos, los más revolucionarios, y no aceptaban la crítica, ni menos la autocrítica. Y veían como enemigos aquellos que opinaban diferente. Ojo con eso, compañeros. Eso no es bueno ni en el normalismo rural ni en la CENTE. La lucha es ideológica y hay que ganarlo con argumentos. Y entonces, por pensar diferente, mataron a Roque Dalton, y quienes lo asesinaron, un tal Joaquín Villalobos y no sé quién, el otro se me escapa, después fueron asesores de la CIA y fueron asesores de gobiernos represivos de América, como fue el de Peña Nieto, el de Calderón y no sé cuántos asesoraron. Entonces, ausado, compañeros. La normal Mactumaxá no nos pertenece, ni a los egresados, ni a los que están hoy como alumnos. Nosotros pertenecemos a ella y tenemos que defenderla con trabajo, con estudio, pero sobre todo con dosis de inteligencia. Ahí la dejamos. Por supuesto que si me preguntaran si yo estoy de acuerdo con las novatadas, les diría que no. No. Si me preguntaran que si me consta, tampoco le diría que no. Que si le creo a la prensa, pues no. ¿Quién me puede decir a mí que yo le crea a la prensa, por favor? En mi estancia como vocero de la CENTE, yo conocí a prensa honesta y me respetos. Pero conocí a prensa mercenaria, perversa, arrastrada. Y en Chiapas hay más de 5 casos así, bien identificados como prensa mercenaria. Entonces, Mactumaxá es una escuela que tiene razón de ser, porque mientras la pobreza exista, mientras la educación sea un privilegio, muchos dicen, ay, cómo Benito Juárez, los racistas, siendo un indio y siendo pobre, llegó a ser presidente. Sí,
Pero ¿cuántos miles de Benitos Juárez se han quedado en el camino por falta de oportunidades? Porque la escuela como la salud en este país sigue siendo un privilegio. ¿O a poco creen que estamos en salud como Dinamarca? ¿O a poco creen que estamos en educación como Finlandia? ¿O a poco creen que la educación en realidad es gratuita? Es un sueño guajiro. Pero bueno, compañeros y compañeras, hermanos de la normal Mactumaxá, hermanos normalistas, no le demos argumentos a los que han querido cerrar las escuelas normales para que lo hagan. La escuela normal rural es un espacio de hermandad, de fraternidad. ¿Cómo olvidar cuando nos quitaron la alimentación por un año? Llegaban las señoras, las tías, le decíamos, de Juanchis a vender pozol o tamales. Se compraba un tamal y se repartía entre todos, aunque nos tocara así una migaja. Y el pozol igual, órale, tú, sobreviviendo ahí entre el hambre, el dolor y la ignominia del gobierno opresor. Ahí lo dejamos, camaradas, y gracias por escucharme, gracias por seguirme. El muro de Pavel, por supuesto que se convierte también en una trinchera y en un blindaje. Afortunadamente, tengo seguidores y amigos, periodistas, intelectuales, cineastas de México, de Europa y del mundo. Gracias. No sé por qué, pero los tengo y he charlado con ellos. Y bueno, ese es el tema sobre el normalismo rural, sobre la embestida que hemos sufrido desde siempre. Hasta la victoria, siempre.